Durante 3 años había estado sirviendo café en el mismo comedor militar. Nadie notaba siquiera su existencia hasta que la delegación de inteligencia rusa llegó sin previo aviso, no se encontró intérprete y toda la base entró en pánico. Fue entonces cuando se levantó y dijo 5 palabras que conmocionaron a todos los coroneles en la sala. No solo hablaba ruso con fluidez, hablaba como si hubiera sido entrenada para leer mentes en ese idioma. Pero el mensaje secreto que no tradujo cambiaría todo para siempre. Y lo más increíble es que Carmen Silva ni siquiera sabía que este día llegaría. Había perfeccionado el arte de la invisibilidad durante exactamente 1,095 días consecutivos, sirviendo café tibio y limpiando mesas manchadas en el comedor de oficiales de la base militar San Martín en Zaragoza. Pero cuando los agentes del SVR aparecieron sin protocolo, sin traductor, y con una agenda que haría temblar los cimientos de la seguridad nacional española, nadie imaginó que la salvación estaría en las manos de una camarera que había estado escondiendo el secreto más peligroso de toda la base. Porque Carmen no era solo una camarera más, era Lobo Blanco, la agente doble más buscada en la historia del espionaje moderno. La mujer que había infiltrado las operaciones más secretas del Kremlin durante una década completa, que había salvado la vida de cientos de agentes occidentales, que había desmantelado redes de espionaje desde Moscú hasta Beijing. Y durante 3 años, había estado sirviendo café a los mismos oficiales que habían ordenado su muerte, completamente invisible ante sus ojos. Su transformación había sido perfecta. El cabello rubio teñido de castaño oscuro, las lentillas azules reemplazadas por contactos marrones, la postura erguida de una agente de élite convertida en la caminata cansada de una trabajadora común. Había engordado deliberadamente 15 kilos, había aprendido a hablar con acento andaluz en lugar de su dicción perfecta de Moscú, había desarrollado el hábito de mirar hacia abajo en lugar de analizar cada rostro como un objetivo potencial. Pero esa mañana del 15 de septiembre, cuando el coronel Vázquez recibió la llamada que cambiaría todo, Carmen sintió el familiar cosquilleo en la base del cuello que había aprendido a reconocer como el instinto de supervivencia activándose. Algo grande estaba a punto de suceder, y ella tendría que elegir entre mantener su cobertura o revelar quién realmente era. La base estaba silenciosa a las 4:30 horas. Siempre lo estaba antes de una reunión diplomática de alto nivel. El personal nocturno se movía como fantasmas, técnicos ajustando las transmisiones satelitales, oficiales junior repasando puntos de conversación frente a sillas vacías. Las luces fluorescentes zumbaban contra los techos metálicos. En algún lugar, una impresora se atascaba. Una puerta se cerraba con un clic suave. Y en medio de todo eso, ella limpiaba. Sin placa de identificación, sin insignias, solo un uniforme verde oscuro, una talla demasiado grande, desteñido por la lejía en las costuras, empujando un carrito lleno de suministros. Sus movimientos eran mecánicos, eficientes, practicados, completamente invisibles. La mayoría del personal pasaba junto a ella sin hacer contacto visual. No le importaba. Le gustaba así. Era exactamente lo que necesitaba para mantenerse viva en un mundo donde demasiada atención significaba una bala en la cabeza. Por el pasillo 4B, se detuvo. Alguien había derramado café otra vez fuera de la sala de información de inteligencia. Se agachó, limpió el suelo con 3 movimientos precisos, luego se incorporó antes de que llegara alguien para supervisar. La cámara de arriba giraba con un suave zumbido mecánico. Ella no levantó la vista, nunca lo hacía. Detrás del cristal reforzado, los preparativos se intensificaban. Mapas digitales parpadeaban en pantallas de alta definición. Un coronel de la Marina discutía acaloradamente con un analista civil sobre el espacio aéreo regional. En otra esquina, un capitán ensayaba traducciones, tropezando con los sonidos duros del ruso, frunciendo el ceño con cada error. Ella escuchó la pronunciación torpe y siguió adelante, pero una parte de su cerebro había registrado automáticamente cada error, cada mala entonación, cada traducción incorrecta que podría causar un incidente diplomático. Empujó su carrito pasando puertas blindadas y cerraduras biométricas, sabiendo exactamente cuáles emitían zumbidos defectuosos y cuáles habían sido recalibradas en las últimas 48 horas. Había memorizado cada sonido, cada patrón, cada cambio en la rutina de seguridad. Era una habilidad que no había perdido a pesar de 3 años fingiendo ser invisible. Giró a la izquierda por el pasillo del ala este, el largo corredor que terminaba en la sala de comando estratégico, y se detuvo ante una máquina expendedora. Estaba rota otra vez. Se agachó, quitó el panel base con un giro silencioso de su muñeca, metió la mano dentro, ajustó el cableado suelto. Clic. Las luces parpadearon de vuelta a la vida. Reemplazó el panel, se incorporó, presionó BES. El refresco cayó con un golpe sordo. Nadie la vio, nadie nunca la veía.
y esa invisibilidad había sido su salvación durante 1,095 días consecutivos. Desde el extremo del pasillo, pasos resonaron rápidos, urgentes. Dos oficiales jóvenes, sin aliento, doblaron la esquina. Uno tenía un teléfono satelital pegado a la oreja, su voz tensa por el pánico. Señor, le juro que no está en el manifiesto de vuelo. La delegación cambió la fecha. Aterrizan en exactamente 20 minutos. Carmen no se dio la vuelta, pero cada músculo de su cuerpo se tensó. Una delegación no programada siempre significaba problemas. El tipo de problemas que habían hecho que fingiera su propia muerte y se escondiera como camarera durante 3 años. El oficial maldijo, cerró el teléfono de golpe y corrió hacia la sala de guerra. Carmen se hizo a un lado, invisible como siempre. Él ni siquiera la miró, pero ella había memorizado su cara, su rango y el nivel de pánico en su voz. Por el pasillo, una luz roja parpadeó ominosamente. Una puerta de alta seguridad se desbloqueó con un clank metálico fuerte. Adentro, la voz del coronel Vázquez ladraba instrucciones con una urgencia que Carmen no había escuchado en meses. Encuentren al intérprete de ruso ahora. Una segunda voz, más baja, nerviosa. No está en la base, señor. Voló a Madrid esta madrugada. Emergencia familiar. Silencio total. El tipo de silencio que precede a una explosión. Carmen tomó un sorbo lento de su refresco, saboreando el momento. Después de 3 años de invisibilidad forzada, finalmente había llegado el momento que había estado esperando sin saberlo. Luego dejó la lata en su carrito y caminó deliberadamente hacia la bahía de observación, un nivel por debajo de la cámara de conferencias principal. Desde allí tendría vista perfecta del hangar de aterrizaje sin ser vista por nadie. En la pista, faros potentes barriaron la niebla matutina. El jet privado de la delegación rusa acababa de tocar tierra, demasiado temprano, demasiado repentino, como si supieran exactamente que el intérprete no estaría disponible, como si estuvieran probando las defensas españolas deliberadamente. Dentro de la bahía de observación, completamente sola, Carmen se sentó en el banco de observación, cruzó las piernas con calma estudiada, y observó. Una SUV negra blindada se acercó al avión. Las puertas se abrieron lentamente, con la precisión teatral de una operación cuidadosamente coreografiada. Hombres en uniformes formales emergieron en formación, flanqueados por 2 asistentes, y una mujer llevando un maletín diplomático con caracteres cirílicos dorados en los bordes. Carmen entrecerró los ojos, enfocándose en los últimos 3 pasos del diplomático principal. Suaves, confiados, no completamente militares, pero definitivamente no civiles tampoco. Había algo en su manera de caminar que le resultaba familiar, demasiado familiar. El comité de bienvenida español, reunido en menos de 5 minutos de pánico organizado, se acercó torpemente. El coronel Vázquez a la cabeza, llevaba uniforme de gala completo, pero colgaba ligeramente torcido, la corbata medio retorcida, los zapatos empolvados por correr. Extendió su mano en un gesto diplomático estándar. El delegado ruso asintió una vez con frialdad calculada, y no tomó la mano extendida. Carmen observó cada microexpresión, cada gesto, cada señal no verbal. Y entonces sucedió. Uno de los asistentes se volvió hacia el otro, y susurró algo en ruso. Carmen leyó el movimiento de labios automáticamente, una frase que la hizo palidecer. El lobo blanco está muerto, ¿verdad? Sus dedos se curvaron alrededor del borde del banco con fuerza suficiente para dejar marcas. Entonces se levantó, salió de la bahía de observación en completo silencio, y caminó directamente hacia su destino. Abajo, la sala de guerra había descendido al caos total. Las voces se superponían en una cacofonía de pánico profesional. La ausencia del intérprete había pasado de inconveniente menor a crisis de seguridad nacional. Cada segundo de silencio con la delegación rusa sería interpretado como un mensaje. Cada vacilación en el protocolo, una señal potencial de debilidad o incompetencia. Y ahora la delegación extranjera estaba en el atrio de seguridad, esperando, observando, catalogando cada error para uso futuro en negociaciones geopolíticas. El coronel Vázquez se paró en el centro de la habitación, brazos cruzados, mandíbula apretada hasta el punto de hacer que las venas de su cuello se marcaran visiblemente. Van a usar esto en nuestra contra, murmuró con voz áspera. Cada vacilación, cada tropiezo lo catalogarán meticulosamente. Nos lo venderán de vuelta en forma de presión política y concesiones diplomáticas. Miró alrededor de la sala con ojos desesperados. ¿Hay alguien en esta maldita base con autorización de seguridad y competencia en ruso? Una pausa larga, incómoda. Varios movimientos de cabeza negativos. Un teniente joven tosió nerviosamente antes de hablar. Hay un capitán Rodríguez que pasó el examen de nivel 2 hace 3 años, pero está de permiso por paternidad.
¿Nadie más? Silencio absoluto. Sin respuesta. Vázquez exhaló con fuerza, resignándose a la humillación. Muy bien, vamos a entrar ahí como aficionados incompetentes. Que Dios nos ayude. Y justo cuando la puerta blindada comenzó a abrirse, justo cuando toda la sala se preparaba para la vergüenza nacional, una voz habló desde la pared del fondo con claridad perfecta: yo puedo hacerlo. Todas las cabezas se volvieron como si fueran controladas por un solo mecanismo. Carmen estaba parada contra la pared posterior, con la fregona aún en la mano derecha, todavía vistiendo el uniforme desteñido por años de lejía, completamente anónima excepto por sus ojos. El coronel Vázquez entrecerró los ojos con una mezcla de confusión y irritación. ¿Quién diablos eres tú? Carmen dio un paso adelante con calma absoluta, firme, sin mostrar ni una pizca de nerviosismo o duda. Limpio sus oficinas, señor. Desde hace 3 años. Nadie se rió. Nadie habló. El silencio se extendió como aceite espeso. Carmen continuó con voz completamente controlada: pero también hablo ruso a nivel nativo, y tengo experiencia en protocolo diplomático de alto nivel. ¿Cómo? Espetó Vázquez, su voz cargada de incredulidad y sospecha. Carmen no respondió inmediatamente. Solo sostuvo su mirada con la tranquilidad de alguien que había mirado a los ojos a hombres mucho más peligrosos que un coronel español confundido. Silencio. 10 segundos que se sintieron como horas, 15 segundos de tensión palpable. Entonces Vázquez, sin más opciones y con el tiempo agotándose: está bien. Consíganle una placa de traductor oficial. Si esto resulta ser un desastre completo, es completamente mi responsabilidad. Carmen tomó la placa temporal sin decir una palabra, se la prendió a su camisa con movimientos precisos, y pasó junto a la fila de oficiales completamente atónitos como si hubiera caminado por esos pasillos con autoridad durante décadas. Porque lo había hecho. Pero nadie en esa habitación lo sabía todavía. Carmen entró a la sala de conferencias diplomática como si nunca la hubiera dejado, pero para todos los presentes era simplemente una camarera en un uniforme desteñido, llevando una placa de traductor prendida apresuradamente a su pecho. Sus botas militares eran silenciosas en el piso de mármol pulido, su postura erguida y compuesta, pero cada paso que daba alteraba fundamentalmente la atmósfera de la habitación. Los asistentes militares cayeron en silencio inmediato. Un coronel levantó la vista de sus notas clasificadas, frunciendo el ceño como si tratara de ubicarla en su memoria. Nadie lo logró, y sin embargo, nadie se atrevió a desafiarla directamente. Caminó directamente hacia la mesa de conferencias, donde el coronel Vázquez estaba parado con un oficial de comunicaciones y un enlace diplomático visiblemente nervioso. Ambos la miraron con incertidumbre evidente. ¿Estás completamente segura de esto?, preguntó el enlace con voz baja y preocupada. Carmen lo miró directamente a los ojos. No me ofrecí por diversión mayor. Su voz era calmada, medida, completamente inquebrantable, sin rastro de nervios o dudas, solo claridad profesional absoluta. No sonrió, no parpadeó, no mostró ninguna señal de la tensión que todos los demás estaban sintiendo. El coronel Vázquez le dio una mirada final de escrutinio intenso, luego asintió brevemente. Carmen se volvió y siguió a 2 policías militares hacia la cámara diplomática principal, donde la delegación rusa esperaba detrás de cristal blindado unidireccional. Los 5 rusos estaban sentados en perfecta quietud militar. El delegado principal ocupaba la cabecera de la mesa, dedos entrelazados, una ligera curva en sus labios que sugería que ya sabía exactamente cómo terminaría esta reunión. Sus asistentes lo flanqueaban como piezas de ajedrez perfectamente posicionadas, ojos agudos, mirando ocasionalmente hacia las paredes como si pudieran ver a través del cristal espejo. Carmen entró a la sala. Toda la delegación se volvió a mirarla en perfecta sincronización, como depredadores detectando movimiento. Carmen no se inmutó. Buenos días, dijo en ruso perfecto. Tono exacto, ritmo impecable. Cada sílaba llevaba consigo el tipo de acento que no viene de libros de texto universitarios o aplicaciones de idiomas. Venía de años de operaciones encubiertas en territorio enemigo. Algo parpadeó peligrosamente en los ojos del diplomático principal. Interesante, respondió en ruso con tono casual pero calculado. Han enviado una camarera a interpretar para nosotros. Carmen sonrió apenas ligeramente. Esa es su suposición, no mi descripción. El asistente sentado a su lado entrecerró los ojos con suspicacia creciente. Desde detrás del cristal espejo, el coronel Vázquez se inclinó hacia adelante. ¿Qué acaba de decir? El oficial de comunicaciones vaciló, cuestionó su papel, la llamó camarera, y ella esquivó la clasificación completamente. Pero dentro de la sala de conferencias, el tono ya había cambiado.
El diplomático aún sonreía, pero ahora era más agudo, menos condescendiente, más evaluativo. Entonces, dijo en ruso, dirigiéndose directamente a Carmen, usted será la cara española con la que trataremos hoy. ¿Qué? Informal. Carmen respondió sin la menor vacilación, si es formalidad lo que buscan, puedo salir y traerles a alguien con la corbata perfecta y el protocolo adecuado. Pero su ruso será la mitad de efectivo que el mío. Eso silenció completamente la habitación, y Carmen sabía exactamente por qué. Había usado una construcción gramatical que solo los hablantes nativos dominan completamente, con matices de sarcasmo que requerían comprensión cultural profunda. La reunión oficial comenzó. Durante los siguientes 45 minutos, Carmen tradujo impecablemente en ambas direcciones español a ruso, ruso a español, sin una sola pausa, sin consultar notas, sin vacilación alguna. Pero no era solo la precisión técnica lo que impresionaba, era cómo adaptaba instintivamente el tono, entendía el subtexto político, detectaba los insultos diplomáticos velados y los reenmarcaba antes de que pudieran causar incidentes. Danzó a través de trampas lingüísticas y políticas sin pisar ni una sola vez. La delegación española comenzó a relajarse visiblemente, mientras el lado ruso se inclinaba hacia adelante con interés y respeto creciente. Pero durante todo ese tiempo, Carmen nunca perdió la compostura y nunca reveló más de lo absolutamente necesario para hacer su trabajo. Hasta que a mitad de la reunión, el delegado ruso principal cambió sutilmente su tono. Las palabras se suavizaron superficialmente, pero el filo político se volvió más agudo y peligroso. Mencionó un reciente accidente de un drone de reconocimiento español sobre una zona supuestamente neutral en el Mediterráneo. Accidental, dijo con ironía apenas disimulada, pero profundamente preocupante para la seguridad regional. El coronel Vázquez se tensó inmediatamente detrás del cristal. No había esperado que ese tema específico surgiera en esta reunión. Carmen miró al delegado ruso, y luego respondió lentamente, con fluidez deliberada, en la diplomacia rusa, mencionar accidentes durante negociaciones formales no es señal de buena fe, a menos que no fueran realmente accidentes. El diplomático no respondió verbalmente, pero su asistente principal susurró algo en voz muy baja. Y ahí fue cuando todo cambió para siempre. Carmen volvió la cabeza con calma absoluta, y repitió la frase susurrada en voz alta, en ruso perfecto, el lobo blanco sigue vivo. Los ojos del asistente se abrieron con shock absoluto. No había hablado lo suficientemente fuerte para que cualquier persona normal pudiera escucharlo desde esa distancia. La habitación se congeló instantáneamente. ¿Escuchaste eso?, preguntó el diplomático principal con voz tensa. Carmen lo miró directamente. Tengo muy buena audición. La delegación española observaba sin entender completamente qué había sucedido, pero el lado ruso sabía perfectamente. Sabían que Carmen estaba leyendo no solo palabras, sino tono, respiración, susurros, subtexto. Los estaba leyendo mejor de lo que ellos se leían a sí mismos. Y la atmósfera cambió radicalmente. Un intercambio de miradas rápido pasó entre los dos asistentes. Uno tocó discretamente una tablet bajo la mesa. Carmen lo notó, lo registró, pero no reaccionó. Desde detrás del cristal espejo, el coronel Vázquez se levantó lentamente. ¿Quién diablos es ella realmente? Nadie en la sala española pudo responder, pero el oficial de comunicaciones se veía progresivamente más pálido con cada minuto que pasaba. La reunión continuó, pero la energía se había transformado completamente. La tensión se enroscaba en la habitación como un cable de alta tensión. Cada mirada de los delegados rusos era más larga ahora, más deliberada y calculada. Ya no estaban simplemente reaccionando a las palabras del coronel Vázquez, estaban reaccionando específicamente a Carmen, una mujer sin identificación oficial, sin rango visible, sin registro en sus archivos, y sin embargo se movía como alguien que había caminado por el fuego del espionaje internacional, y había regresado para contarlo. El asistente más joven siguió dirigiendo miradas hacia el rostro de Carmen, sutiles al principio, luego más prolongadas e intensas, buscando, estudiando, comparando con imágenes almacenadas en su memoria entrenada. Susurró algo otra vez, demasiado suave para que cualquier micrófono convencional lo captara. Pero Carmen lo escuchó perfectamente, y por una sola respiración controlada, lo miró directamente. Solo una mirada a ojos firmes, expresión completamente plana, postura inmóvil. Pero fue suficiente. El asistente se congeló completamente. Luego dijo una oración corta, precisa, en ruso. Está viva. Lobo Blanco está viva. El silencio que siguió fue total y absoluto.
Todos los ojos en la habitación se movieron. El asistente principal se volvió hacia el asistente secundario con alarma. El diplomático miró agudamente a ambos, luego directamente a Carmen. Su boca se abrió ligeramente, luego se cerró como si las palabras que se estaban formando fueran demasiado peligrosas para pronunciar. Carmen no respondió, no asintió, no negó, no mostró ninguna reacción externa. Pero esa falta de reacción fue, en sí misma, la confirmación más poderosa posible. El asistente joven se levantó tan repentinamente que su silla metálica raspó fuerte contra el suelo de mármol. Sudor le corría por la frente a pesar del aire acondicionado. «Es ella», susurró, ahora más fuerte, con voz temblorosa de reconocimiento y miedo. «Es Lobo Blanco. Miren sus ojos. Reconozco la foto de los archivos clasificados». El diplomático siseó algo feroz en ruso. «Siéntate, inmediatamente». Pero era demasiado tarde. El momento había sido revelado. Del otro lado del cristal blindado, el coronel Vázquez se alejó del espejo. «¿Qué diablos acaba de decir? ¿Qué está pasando ahí adentro?». El oficial de comunicaciones no respondió inmediatamente. Luego, con voz baja e incierta, dijo: «Lobo Blanco está viva». «¿Quién coño es Lobo Blanco?». La habitación de observación española se sintió súbitamente silenciosa y tensa. No era un nombre en clave que nadie en la base reconociera oficialmente, pero algunos de los oficiales de mayor rango intercambiaron miradas significativas. Dentro de la sala de conferencias, el daño ya estaba completamente hecho. El momento había destrozado por completo el flujo de la diplomacia formal. Nadie hablaba. El aire era pesado con tensión no resuelta. Todos observaban a Carmen, esperando su respuesta. Carmen finalmente habló. Su ruso era más suave que nunca, casi gentil, casi maternal, pero con un filo que cortaba como cristal. No se suponía que recordaran ese nombre. El asistente se sentó lentamente, temblando visiblemente, sin apartar los ojos de su rostro, sin parpadear, sin respirar normalmente. El diplomático principal se recompuso deliberadamente, dobló sus manos sobre la mesa de conferencias, pero la tensión en su mandíbula traicionaba su aparente calma profesional. «Era un fantasma», dijo cuidadosamente. «Un rumor de una operación fallida hace años. La inteligencia occidental la desautorizó oficialmente. Dijeron que nunca existió realmente». Carmen lo miró con ojos que habían visto demasiado. «No existió durante exactamente 17 años, oficialmente». «Y sin embargo», respondió el diplomático, su voz como cristal bajo presión extrema, «aquí estamos, teniendo esta conversación». Desde detrás del cristal espejo, alguien susurró urgentemente. El oficial de comunicaciones se volvió hacia el coronel Vázquez. «Señor, Lobo Blanco es algo de lo que ni siquiera el CNI hablaría abiertamente. Nivel de clasificación máximo». Vázquez se volvió hacia su personal de inteligencia. «Consíganme su archivo. Autorización de emergencia. Quiero saber quién diablos es ella, y por qué el enemigo conoce su nombre mejor que nosotros». Pero no había archivo accesible, solo una carpeta digital marcada, activo rojo quemado, fechada exactamente 10 años atrás, sin fotografía, sin nombre real, solo un nombre en clave: Lobo Blanco. Una lista de operaciones censuradas a través de Rusia, China, Corea del Norte y Afganistán. Y una nota final garabateada en tinta roja: presunta muerta, sin extracción posible. No iniciar contacto. Si se avista de nuevo, tratar como activo desconocido. Responsabilidad potencial. El coronel Vázquez leyó la línea final 2 veces. Luego miró de vuelta a través del cristal espejo. Dentro de la sala de reuniones, la delegación rusa había quedado completamente silenciosa. No por miedo, sino por cálculo estratégico puro. Estaban evaluando algo extremadamente complejo, tratando de entender cómo alguien como Carmen, presunta muerta, oficialmente desautorizada, completamente no rastreable, había resurgido en esta habitación específica, en este momento preciso. Y más importante, por qué el ejército español la había enviado, aparentemente sin saberlo, excepto que no la habían enviado. Ella había entrado por su propia decisión. Carmen se levantó lentamente, y en ruso frío como hielo del Ártico: «Si esta reunión ya no va a ser productiva, sugiero que la terminemos aquí». El diplomático principal también se levantó, pero su tono había cambiado completamente. Ya no había condescendencia, solo curiosidad profesional pura. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué ahora?». Carmen se acercó a él con pasos medidos. Su voz era más suave ahora, pero infinitamente más peligrosa. «Vinieron aquí pensando que España estaba demasiado desorganizada para responder adecuadamente, que nuestros protocolos eran débiles, que nos presentaríamos tarde, sin preparación, confundidos y vulnerables». Hizo una pausa deliberada, y lo hicimos, exactamente como esperaban, hasta que entré yo. Se volvió.
caminó hacia la salida con pasos controlados, y se detuvo en el umbral sin volver la cabeza. Luego, sin mirar atrás, deberían preguntarse algo mucho más importante que quién soy yo. Silencio absoluto. Si estoy viva y operativa, ¿cuántos otros fantasmas como yo hay caminando por ahí? Entonces se fue, dejando la pregunta colgando en el aire como humo tóxico. De vuelta en la sala de observación, el coronel Vázquez se apartó del espejo, corazón latiendo irregularmente, porque ya no se estaba preguntando quién era Carmen. Se estaba preguntando quién la había enviado, si realmente había venido por casualidad, y si era la única operativa durmiente en territorio español. El silencio dentro de la sala de operaciones era diferente a cualquier silencio que hubieran experimentado antes. No era del tipo reverente que seguía a un discurso inspirador, ni del tipo tenso que precedía una operación peligrosa. Este colgaba pesado, espeso, como si las paredes mismas estuvieran procesando lo que acababa de suceder. Carmen, la camarera que habían ignorado durante 3 años, aún estaba parada detrás de la mesa de conferencias. Su uniforme de trabajo, aún parcialmente cubierto por el delantal de servicio, mostraba señales de desgaste que ahora parecían deliberadamente calculadas, no de limpieza doméstica, sino de operaciones de campo prolongadas. La placa de traductor temporal ya había desaparecido silenciosamente, pero un parche en su manga izquierda se había movido lo suficiente durante la confrontación para revelar algo que hizo que incluso los oficiales de inteligencia más experimentados en la habitación contuvieran la respiración. No se atrevieron a mencionarlo en voz alta, pero sabían exactamente lo que era. Un emblema SVR modificado, no la versión estándar, sino el tipo solo cosido en uniformes de aquellos que habían trabajado bajo directivas negras de la más alta clasificación, infiltrados tan profundamente dentro de gobiernos extranjeros, que ni siquiera el Parlamento ruso siempre estaba informado de sus operaciones. El tipo de operativos que no tenían archivo oficial, sin cadena de mando documentada, sin funeral cuando no regresaban de misiones que oficialmente nunca habían existido. Y Carmen había caminado por estos pasillos durante exactamente 1,095 días con ese símbolo cosido justo debajo de la superficie, invisible para todos excepto para aquellos entrenados para reconocerlo. El coronel Vázquez, finalmente recuperándose del peso del silencio, se aclaró la garganta, pero no había autoridad real en su voz, solo vacilación. ¿Para quién trabajabas exactamente? La mirada de Carmen no se quebró, su expresión no cambió, no dijo nada inmediatamente, solo caminó hacia el borde de la mesa, recogió un sobre pequeño sellado, que había sido dejado allí por uno de los asistentes rusos, lo abrió, leyó 2 líneas escritas en cirílico, y asintió una vez, casi imperceptiblemente. Entonces habló en español impecable, lento y completamente medido, para las mismas personas que me asignaron a esta base hace 3 años, señor. El poder no había venido de la fuerza militar, sino de la presencia pura y el conocimiento profundo. Conservó el sobre. Adentro había coordenadas GPS precisas. Nunca las siguió, nunca las investigó. No necesitaba hacerlo, porque no se trataba de dónde había estado estacionada antes. Se trataba de lo que se había convertido un fantasma operativo a plena vista, una protectora disfrazada como alguien completamente ignorable, el tipo de guerrera que no necesitaba armas físicas, solo una voz perfectamente entrenada y el momento exacto para usarla. Meses después, durante una sesión informativa clasificada en las oficinas del CNI en Madrid, una conversación aparentemente casual se desarrolló. Un jefe de inteligencia extranjero visitante mencionó discretamente un viejo nombre en clave, uno que habían pensado que había sido retirado permanentemente hace mucho tiempo. Un susurro sobre una agente una vez infiltrada en el corazón mismo de las operaciones asiáticas. Una mujer que había desmantelado 2 redes de espionaje completas simplemente sentándose silenciosamente en las habitaciones correctas, escuchando las conversaciones precisas. La habían llamado muchas cosas a lo largo de los años, pero nunca por su nombre real. Y cuando la conversación terminó, alguien le preguntó casualmente al oficial español presente, ¿sabes qué le pasó finalmente a ella? El español sonrió débilmente, sin revelar demasiado. Está limpiando, dijo simplemente. Y nadie hizo otra pregunta al respecto. De vuelta en la base militar San Martín, la gente mencionaba el incidente solo en fragmentos cuidadosos. El día que el coronel se quedó sin palabras, el momento que cambió todo. Nadie la mencionaba por nombre, no porque no la recordaran, sino porque decir su nombre en voz alta se sentía como invocar algo que no comprendían completamente. Pero a veces, tarde en la noche, cuando las luces parpadeaban sin razón aparente o cuando un mensaje interceptado en las comunicaciones llegaba ya traducido antes de ser procesado oficialmente,
Alguien murmuraba en voz baja. Aún está observando por nosotros. Y en cierto sentido, lo estaba. Porque Carmen Silva nunca había sido realmente una camarera. Había sido la línea de defensa final, el cortafuegos humano. Una guardiana silenciosa que protegía secretos que ni siquiera sabía que estaba protegiendo. Algunas historias permanecen ocultas, no porque no sean lo suficientemente importantes, sino porque son demasiado poderosas para ser contadas en voz alta sin consecuencias. Si esta historia te conmovió, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad del mundo la estás viendo. Y si crees que estos héroes silenciosos merecen su lugar en la historia, no olvides suscribirte, porque los silenciosos a menudo cargan las verdades más pesadas,